Cuando Mario al final hablaba acerca de Hebreos, dije, me va a quedar me va a quemar el mensaje. Pero evidentemente el Señor está confirmando lo que puso en mi corazón. Y vieron que cuando pasa esto uno siente como un cosquilleo, porque realmente hay una conexión, esas cosas que suceden no muchas veces y traen gozo a nuestra vida. Y justamente quería un poco compartir acerca de Hebreos. Recién hablábamos, Leandro compartió acerca de cómo Bartimeo recibió la vista. ¿Cuál es o cuál debería ser nuestra respuesta ante tremenda salvación que hemos recibido? Y justamente la carta de Hebreos es escrita a cristianos judíos que estaban en ese tiempo justamente en una persecución, estaban dispersos. Y estos cristianos cristianos judíos, habían recibido a Cristo y había sucedido algo, que es a lo que hoy quiero animarlos a reflexionar en la vida nuestra. Nosotros vivimos en un contexto parecido a lo que en ese tiempo vivían. No tenemos la persecución, pero sí tenemos la presión del mundo. Muchos de nosotros hemos recibido al Señor desde chiquitos, medianos, grandes, ya de adultos. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Seguí siendo la misma persona? ¿Seguí siendo la misma persona que cuando recibió con gozo esa palabra continuó este camino y se quedó conforme con lo que recibió? Bueno, acá lo que estaba sucediendo trae a nuestra memoria y reflexión lo importante que es cuidar lo que nosotros hemos recibido. Y te voy a invitar a ir a Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 19. Cuando hemos recibido a Cristo, cada uno de nosotros, no fuimos ni somos exentos a tener los problemas que tiene cualquier persona que no tiene a Cristo. Dice así Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto le está escribiendo y se considera que esta carta la escribió el mismo apóstol Pablo a estos judíos que estaban queriendo abandonar. Yo creo que ninguno de nosotros quiere abandonar este camino. Pero hay pruebas, hay cosas que van a pasar, que van a mostrar cuánto justamente estamos valorando lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y es posible que un corazón se pueda endurecer siendo creyente? Sí. Guarda con eso porque es algo que no nos saca la bendición ni perdemos la bendición de la salvación, sino que dejamos de honrar a ese Dios. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan de esto, no? El pueblo judío, estando en el desierto, querían volver otra vez al lugar porque estaban más cómodos, no tenían esa
presión de estar fuera de lo que es la comodidad, del confort, a pesar de ser esclavos. O sea, querían volver para atrás. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Vieron mis obras 40 años, un montón de testimonios de Dios hablándole al pueblo de Israel para que ellos no endurecieran su corazón. ¿Y qué dice? A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Acá el siempre es traducido en el griego como ahí, o sea, desde el principio. Lo vuelvo a leer con la traducción, dice, y dije, desde el principio, andan vagando en su corazón, no entendían a pesar de verlos. Y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando habla acá del reposo, está hablando, en este caso, de lo que le había prometido Dios. ¿Qué es lo que le había prometido al pueblo de Israel? La tierra prometida, exacto. Donde iban ellos a descansar de ese peregrinar. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lo vuelvo a leer. ¿Puede ser que un cristiano pueda tener incredulidad en las cosas que Dios dice? Sí. Claro que sí. Porque a veces escuchamos, y después lo vamos a ver un poquito más adelante, la voz de Dios, pero hacemos una escucha pasiva, si se puede llegar a decir. Dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes, la posición de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, lo que creímos. O sea, cada uno de nosotros debe estar firme. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Y acá quisiera rescatar en esta mañana que podamos reflexionar acerca de que nuestra confianza y seguridad en Cristo no debe mantenernos en una actitud pasiva. Una actitud que no refleje realmente lo que nosotros decimos valorar. ¿O acaso cada uno de nosotros no valoramos lo que Jesús hizo? ¿Y puede pasar? Sí que puede pasar. ¿Y qué es lo que primero puede causar que nosotros, si leemos un capítulo antes, nos deslicemos por esto? Dice
en el capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Deslizarse no se trata de perder la salvación, sino de alejarnos, de perder esa bendición. Entonces, lo que primero puede y debemos llevar a nuestro corazón es sacar nuestra incredulidad, y lo digo ya en un tono no de decir, no es que yo dejé de creer en la obra de Cristo, sino en lo que su palabra me dice. Fíjese en el versículo 12 y 13 de este capítulo 3, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad, aunque no lo crean, es parte de la vida del cristiano, porque no le damos crédito a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero vos decís, pero ¿cómo no? Si yo creo en Dios. Pero hemos visto, por ejemplo, algo puntual, o sea, ayer veíamos el material que estamos compartiendo y Dios nos dice que debemos trabajar para llevar sustento a nuestra familia, pero el trabajo forma parte de nuestra vida cristiana, donde pasamos un tercio de la vida, como decía Mario, en el trabajo, y somos de testimonio para las personas donde trabajamos. Ahora, lo que decís creer, lo que decís tener, debe ser reflejado en las acciones en tu trabajo. Tiene que ser reflejado en el testimonio que vos le das a las personas con las que compartís, a tu familia, a tus hijos. ¿Sí? Y muchas veces decimos, no, pero uno dice, me olvidé o lo dejé pasar. Pero eso parte un poco de nuestra incredulidad, porque no le damos el peso. Pero que sos un fanático, y cada cosa que dice Dios, lo tengo que hacer. Por ejemplo, hay un versículo, creo que también en Hebreos, que dice, no dejándonos de congregar. Algo básico, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dirá eso? Dice, bueno, no, yo hago bien, tengo mi relación personal, hago mi devocional, pero bueno, no puedo, y encontramos justificativo. Eso no forma parte de esa incredulidad, o sea, no le damos el peso a lo que dice su palabra. ¿Y qué es lo que causa esto? En la mayoría de los casos es no oír su voz. Fíjense como dice ahí en el versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 15 también, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y está hablando de que la tendencia del ser humano es constante, o sea, es a endurecer el corazón.
No, pero yo soy devoto, no. Guarda, porque estamos poniendo nuestra vida sobre las bases de lo que nosotros creemos y sentimos que es lo mejor, ¿no? El otro día, ayer creo que hablando con mi hija, le decía, algo básico como para poner como ejemplo es en lo cotidiano. La mamá de las chicas le dice, chicas, tienen que lavar los platos ahora. Bueno, ya lo vamos a hacer. Chicas, vayan a lavar los platos. Pará, ahora vamos a ir. Y voy a decir, pero ¿están escuchando la voz? La orden, el mandamiento, pero deciden no hacerlo en el tiempo que Dios le dice que lo haga. ¿Se dan cuenta? Entonces no están escuchando ni atendiendo a la voz, en este caso de un padre que le está pidiendo algo. Y con esto no estoy jugando para nada. Pero quiero que nos demos cuenta cómo muchas veces Dios nos habla y hacemos oídos sordos. A muchos de nosotros, en lo personal, también me ha pasado. No es que no... A todos nos pasa. Y por eso dice que el Señor, que si nosotros no oímos su voz, vamos a endurecer nuestro corazón. Se va a formar una costra y después vamos a ser insensibles. O vamos a venir a la iglesia porque tengo que venir. Pero no por lo que Dios me está diciendo. No porque lo considero y lo atiendo como el autor y consumador de mi salvación. Entonces se vuelve como algo experimental, o sea, como algo intelectual. Debemos escuchar su voz. Por eso les estaba pidiendo a esos cristianos y nos está pidiendo hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, que atendamos su voz, que actuemos en consecuencia, que no se endurezca el corazón. Cada vez que nosotros nos apartamos o nos vamos, yo tuve la experiencia esa de haberme apartado un tiempo, estuve así de que se me endureciera el corazón. Pero el Señor me volvió a hablar porque el Señor es un Señor de misericordia. Y si hoy estás aquí es porque el Señor conmovió tu corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado porque debemos cuidar lo que se nos dio. Cuán importante que es oír su voz. Si no, como dice ahí el versículo 18 y 19, nos empezamos a alejar, empezamos a dudar, como hicieron los padres de esta generación que estaban siendo exhortados por Pablo. Dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Yo quiero animarte a que estas palabras del apóstol Pablo para esta generación de judíos que habían recibido a Cristo, tal como nosotros hemos recibido a Cristo, que la corriente de este tiempo, de este mundo, no nos permita y no le demos lugar a que nos genere esa incredulidad, esa falta de escuchar su voz. Y que avancemos, y que podamos avanzar
hacia la madurez, venciendo al enemigo. Quiero que busques Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo, es el capítulo 6, del 1 en adelante. Vamos a leer unos poquitos versículos que nos hablan acerca de cuál debe ser el resultado de nuestra salvación. Creo que muchos la conocemos, porque el pecado siempre está a la puerta, está en la esquina. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. ¿Estás andando en esa vida nueva? Yo creo que sí, porque si no, no estaría hoy. Hay cosas que van a suceder en este tránsito que tenemos en nuestra vida cristiana. Sí. ¿Van a haber pruebas? Sí. ¿Qué vas a hacer cuando lleguen esas pruebas? ¿Vas a escuchar la voz de Dios que te habla y vas a actuar en consecuencia? ¿O vas a permitir que tu corazón se endurezca? ¿Vas a permitir que pierda la sensibilidad por las cosas que Dios te dice? Hermanos, es una labor que Cristo comenzó en la cruz con tu vida, pero no te va a llevar a UPA, no te va a llevar a UPA. Te está diciendo aprender a llevar una vida que rinda honor y gloria a tu Salvador. Actúa en consecuencia. Viví a Cristo, amalo. Te invito a que podamos reflexionar, porque amén por la salvación, que no la perdemos, pero vamos a perder cuando vayamos al tribunal de Cristo, porque también vamos a enfrentar un tribunal. ¿Sabían eso? Sí. ¿Qué es lo que va a decir Dios de tu vida? ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo escuchaste lo que Él te dijo para hacer? Fíjense, Mateo 28, ¿qué dice? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Sí? Conocemos eso. ¿Qué es eso? Si querés, vas y predicás, si tenés ganas. Una sugerencia. ¿Se dan cuenta? O sea, es como que, y vuelvo otra vez al mismo punto, es como que, aunque no le queramos poner este título, la incredulidad, solemos usar esto para hacer vista gorda de lo que tenemos que hacer. Después lo hago, después lavo los platos, porque ahora no quiero. Entonces, te animo a que, y me animo a que podamos confiar ante esta exhortación que hizo Pablo a estos judíos, y que, a diferencia
hablando ya de los que pudieron entrar a la tierra prometida, sí creyeron, que fueron, ¿se acuerdan? Josué y Caleb. Ellos sí pudieron entrar porque le creyeron e hicieron las cosas que Dios les dijo que hicieran. Hagamos, tengo que hacer las cosas que Dios me pide. ¿Para qué? Para entrar en el reposo cuando entremos en la presencia de nuestro Salvador. No vamos a perder la salvación, vuelvo a repetir, pero que eso no haga que vos te quedes mirando para arriba, ¿no? Y ayer justamente también hablábamos acerca de eso, que preguntaba cómo va a ser la eternidad cuando... ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿No? Y vamos a estar como, por ahí muestran las revistas de los testigos que están con el animalito sentado ahí, tomando el sol y... ¿No? Ocioso. No. Dios nos hizo para trabajar y vamos a tener cosas para hacer. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, en lo personal, a mí Dios me marcó mucho con esto. Porque a veces uno dice, bueno, en la eternidad, qué aburrido que va a ser, no vamos a hacer nada, no. Porque fuimos hechos. Dios justamente, en el Génesis, Él fue el primero que empezó a trabajar. Trabajó 6 días para la creación y el séptimo lo descansó. Mandó al primer hombre y a la primera mujer a juzgar la tierra, a ponerle nombres a los animales, a trabajar en el Edén. Trabajo. Para mantener nuestra mente ocupada y no ociosa. Pueden creer que la sociedad de nuestra mente dice es taller del diablo. Entonces, Dios no nos hizo para estar cómodos, nos hizo para aprender, para trabajar, para honrarlo, para llevar vida donde hay muerte. Yo te animo a trabajar en esto, te animo a aprender, te animo a relacionarte más y conocer más, porque en la medida que vos no leas la Biblia, no vas a saber lo que Dios te está diciendo. Y hoy, y como compartimos cada domingo, es nada más que una exhortación, pero hay una semana de por medio, donde vos, junto a tu familia, deberías estar viendo y mostrándole a tus hijos lo que Dios está diciendo y viviéndolo, creyéndole. ¿Para qué? Para que no se endurezca tu corazón. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que seamos exhortados por esto que fue escrito hace tanto tiempo, pero es aplicable a nuestra vida actual y hasta que el Señor venga. Que el Señor bendiga su palabra.